Hay regalos que no traen bendición, traen confusión, y tú podrías estar durmiendo con uno justo ahora. ¿Alguna vez sentiste que algo cambió en tu vida sin explicación? Como si una nube invisible comenzara a rondar tu hogar, tus pensamientos, tus emociones, y no sabes por qué, hasta que recuerdas ese regalo, esa pequeña figura, esa billetera vacía, ese reloj antiguo. Y entonces lo comprendes. No era un regalo. Era un acuerdo silencioso con algo que no veías. No todo lo que viene envuelto en papel brillante merece ser recibido. Si esto ya te tocó el alma, suscríbete. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver la vida, para siempre. Desde hace siglos, las culturas más antiguas sabían algo que nosotros hemos olvidado. Cada objeto, cada regalo, cada entrega lleva energía, una vibración, un mensaje espiritual, una historia que no siempre es tuya, pero que tú, al aceptarla, haces tuya. Aceptar un regalo no es un gesto cualquiera, es un intercambio de energía, una firma invisible que dice: acepto lo que esto representa y a quién lo entrega. Y no siempre es amor lo que se entrega. Lo que parece una muestra de cariño puede ser una llave que abre la puerta equivocada. Piensa en esto: una tijera, un cuchillo, unas elegantes tijeras de costura que alguien te regala con buena intención. Pero no es la intención lo que importa, es lo que el objeto simboliza. Los cuchillos cortan, dividen, separan, y espiritualmente, eso es exactamente lo que provocan. Puedes no creerlo, pero los símbolos no necesitan tu permiso para activarse, solo necesitan ser aceptados. He visto amistades romperse después de regalar un cuchillo. He escuchado historias de parejas que comenzaron a discutir, justo después de intercambiar un set de cocina. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Energía? Definitivamente. Los objetos tienen voz, aunque no hablen. Otro ejemplo: una billetera, un bolso. Vacíos, parece un gesto inocente, pero simbólicamente estás recibiendo escasez. Estás aceptando una vibración de vacío, de bloqueo, de carencia. Y el dinero, escucha. El vacío no siempre es falta de cosas. A veces es un acuerdo silencioso con la escasez. El dinero se mueve donde hay flujo, donde hay respeto, donde hay intención. Recibir una billetera vacía es como decirle al universo: estoy cómodo con la escasez. Si alguna vez sentiste ese estancamiento económico que no tiene explicación, hay un recurso que me ayudó a romper con eso. Te lo explico al final. Está en la descripción. Ahora escúchame con el corazón. No se trata de superstición, se trata de alineación. Tu vida tiene un ritmo espiritual, y no todo encaja en esa sinfonía. Hay relojes que no miden el tiempo, marcan un final. Simbolizan cuenta regresiva, y si te regalan uno desde un alma cargada de dolor, celos o resentimiento, podrías estar aceptando una profecía disfrazada de elegancia. A veces no se trata de lo que ves, sino de lo que el objeto está anunciando. Hay historias reales, personas que comenzaron a soñar con pérdida, con relojes que no dejaban de sonar, con despedidas que nunca buscaron. Todo comenzó con un reloj, un regalo, un tic-tac silencioso, que terminó en una ruptura, una pérdida, una desconexión sin motivo aparente. Y no podemos olvidar los pañuelos. Sí, esos que parecen dulces, nostálgicos, pero que siempre han estado ligados al llanto, al adiós, a la tristeza. ¿Sabías que en algunas culturas regalar un pañuelo es como decir: prepárate para llorar? ¿Es eso lo que deseas aceptar? Tu alma lo sabe. A veces no puedes explicar por qué algo no te gusta, pero lo sientes. Ese nudo en el estómago, esa incomodidad sutil, esa voz interna que susurra:
esto no es para mí. No todo lo que parece tierno es inofensivo. Lo emocional también se transfiere en silencio. ¿Y qué hay de los objetos decorativos? Muñecas, máscaras, peluches, especialmente si vienen de culturas o lugares que no comprendes. Algunos de esos objetos fueron usados por siglos en rituales, no como juguetes, sino como contenedores de energía. Y tú los colocas en tu sala, en la habitación de tu hijo, sin saber que pueden ser la puerta a la inquietud, a los sueños agitados, a la ansiedad sin razón. No todo lo que entra en tu casa debería estar en tu vida. ¿Alguna vez sentiste que un objeto cambió la energía de tu hogar? Escríbelo en los comentarios. Cuando lo compartes, lo liberas. Y cuando lo escribes, lo haces real. Aceptar un regalo no es solo aceptar al otro. Es aceptar su vibración, su historia, su intención o su dolor. No se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir despierto. Puedes agradecer, amar, valorar y aún así decir, no lo necesito. No lo siento bien. No lo recibo. Ese es tu poder, tu derecho espiritual. Tienes el permiso de proteger tu paz, aunque el objeto venga con amor, aunque quien lo entrega no comprenda. La intuición no necesita explicación, solo necesita ser escuchada. Y si ya aceptaste uno de estos regalos, no entres en pánico, pero tampoco lo ignores. Ora, siente, habla con tu alma, y si algo no vibra con tu espíritu, déjalo ir. Hay objetos que cargan más peso del que parecen, y tú ya cargas bastante como para aceptar peso que no te corresponde. Y si sientes que ya es hora de limpiar tu energía, cerrar puertas que nunca debiste abrir y volver a vibrar en paz, haz clic en el enlace de la descripción. Tu alma te lo está pidiendo. Ahí está lo que puede cambiar tu camino. Recuerda esto. No todo lo que brilla es bendición. No todo lo que se da debe ser recibido. El alma lo sabe antes que la mente, y tu paz vale más que cualquier objeto envuelto en papel. Hay regalos que sanan, y hay regalos que atan. Y entre ambos, solo tú puedes elegir cuál dejar entrar, porque lo que aceptas hoy puede acompañarte por años, pero lo que rechazas con sabiduría puede ser justo lo que salve tu paz, tu energía y tu destino. Si sientes que llegó el momento de hacer esa limpieza profunda, no solo física, sino energética y espiritual, te invito a mirar el enlace que dejé en la descripción. Ahí hay algo que puede ayudarte a reconectar con tu energía verdadera, la que te pertenece, la que vibra alto, la que fluye sin interferencias, porque lo que aceptas te transforma, pero lo que eliges soltar te libera. Recuerda esto, no todo lo que brilla es bendición, no todo lo que se da debe ser recibido. El alma lo sabe antes que la mente, y tu paz vale más que cualquier objeto envuelto en papel. Hay regalos que sanan, y hay regalos que atan, y entre ambos, solo tú puedes elegir cuál dejar entrar. Y si algún día dudas, si te cuesta decidir, si sientes miedo de soltar, entonces solo haz silencio. Respira, cierra los ojos y escucha a tu alma, porque ella siempre supo la respuesta. Si algo de esto resonó contigo, si algo dentro de ti se sintió visto, comprendido o tocado, escríbelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el espejo que otra alma necesita, y cuando lo compartes, lo integras, lo honras, lo haces real. Y si te suscribes, quiero que sepas algo. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tu alma lo pidió, porque tu energía estaba lista. Y lo que viene después de este video no es solo contenido, es transformación. Nos vemos ahí.